Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la última revuelta jacobita, 1745, y que la podéis adquirir si queréis en Amazon, la Casa del Libro, en la página web de Autores Indie. Y en mi canal es donde hago presentaciones de mis libros o de libros de novela histórica que yo tenía inéditos, como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Y hago reseñas también de obras de grandes autores, como La piedra lunar, de Wilkie Collins, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he dedicado una sección a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dados por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido el año pasado, en febrero, con motivo del Día de Andalucía, la Casa Andalucía en Barcelona, en la cual hubo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como La Torre de Piedra a la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo, básicamente, pues ya más o menos cuando estoy refiriéndome a muchos vídeos que he colgado ya en el YouTube sobre el tema de la Biblia, ya está dentro de ellos, pero es el tema de qué es lo que realmente debe importarnos, qué es lo que vale, ¿no?, en esta vida. Estamos en un mundo materialista completamente, en un mundo en el que nos atrae a todos porque somos mundanos, mentira el que diga que no le atrae los placeres del mundo, y que sin darnos cuenta, como somos débiles, como somos mortales, evidentemente caemos en ese abrazo, ¿no? En ese abrazo, en ese deseo de los ojos que no buscan más que la satisfacción de nuestros propios deseos, no de otros, porque entonces ya hablamos de una generosidad y no de un egoísmo. Entonces, nuestros ojos se van evidentemente detrás de esas tentaciones que nos ofrece el mundo, cual puñado de rubíes, ¿no?, que arroja el diablo, y que unos son pues la comida, el sexo, el dinero, la gloria, el poder, la vista de cosas muy hermosas, el oro, cuando no nos damos cuenta de que hay otras cosas que son mucho más importantes y que deberían captar nuestra atención. Ya lo he dicho alguna vez, pero lo vuelvo a repetir, que cuando uno está más cerca de Dios, es más espiritual que carnal, empieza a pensar de otra manera, el hombre nuevo, desechando al hombre viejo, que diría Pablo, pero que es como si el Espíritu Santo nos abriera la mente, nos corriera ese velo que tenemos todos antes de convertirnos a Jesucristo, al cristianismo, y entonces vemos la vida de otra forma. Una de ellas es empezar a admirar la naturaleza, empezar a, de alguna manera, impresionarnos y admirarnos con todas las maravillas que Dios ha creado, que no las puede ni igualar ni superar el hombre, por muchas obras bellas que también ha creado el hombre. Y es lógico y normal y justo que admiremos esos paisajes nevados, el crepúsculo, las estrellas, todo lo que alrededor nuestro está y que lo ha creado el Señor. Y nos empezamos a, de alguna manera, gloriar en este Padre nuestro que tenemos, que es impresionante, que no hay nadie como Él, ¿no?, que pueda crear todas estas bellezas. Yo cuando veo las flores, esos colores tan brillantes, tan intensos, digo siempre que no hay pintor mejor que Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque esa belleza no la crea ni el mejor pintor. Ni Salomón, en toda su gloria, pudo crear, ni pudo rodearse de esa belleza tan inconmensurable como los lirios del campo, ¿no? Lo dijo Cristo en el Evangelio. Y otras maravillas, los animales, por ejemplo, vemos hasta el más insignificante de los animales, impresionante,
esa, digamos, ingeniería que ha creado Dios y como nos ha creado nosotros mismos, el hombre y la mujer, que es el sumum ya de la creación. Recordemos que el hombre y la mujer, Dios, en el jardín del Edén, antes de la caída de nuestros primeros padres, los había puesto como amos de la creación, de la tierra. Y por lo tanto, animales y todo lo que estaba alrededor estaba a nuestra disposición y éramos, digamos, los administradores de lo que Dios nos había dado. Este era el plan que Dios había previsto para la humanidad. En el momento que hubo la desobediencia en el jardín del Edén, el hombre perdió ese parque, ese paraíso terrenal, esas condiciones tan bellas que hoy ya no las podemos disfrutar, pero sabemos que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ha previsto el plan B, ya lo había previsto antes, porque es evidente que Dios lo sabe todo y no se le escapa nada, y había previsto que a través de la salvación de su Hijo Jesucristo volviéramos a un nuevo pacto, después del pacto con Adán y con Abraham, y pudiéramos volver algún día al paraíso de Dios, al reino de los cielos. Pero todo esto tendría que pasar una serie de generaciones hasta que al final volviera otra vez Jesucristo. Y en la segunda venida veremos el reino milenario, el reino de los cielos, en fin, que estamos aquí, los que hemos aceptado a Cristo, los cristianos, y vamos a ver otro mundo. Ya, aunque estemos aquí en la tierra, tenemos que tener nuestros ojos en el cielo, como he dicho ya muchas veces, y pensar que estamos de paso. Esto se va a acabar, va a llegar un momento que la tierra y todo lo que conocíamos va a desaparecer y va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso, cuando yo veo estas noticias de que si el tercer templo de Jerusalén, que las profecías y los vaticinios de algunos, que no lo hacen más que para rellenar papeles, porque se va a acabar el mundo el día tal y todo va a ser un... Esto no hay que creerlo. Porque solamente, como dijo Jesucristo en el Evangelio, solamente Dios sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, Dios sabe cuándo se va a terminar el mundo. No fulanito, ni Pepito, ni Juanito. Solamente Él. Entonces, lo que realmente vale en nuestra vida es la palabra de Dios. Todo ese tesoro, toda esa riqueza que contiene la palabra de Dios, la Biblia, que es que tiene unos principios que no los tiene nadie, ninguna filosofía, ningún hombre, están en la palabra de Dios y son como tesoros escondidos, pero siempre para aquellos que creen en su nombre. Los que no creen, es absurdo y ridículo el tratar de que lo entiendan, porque solamente a través del Espíritu Santo Él nos da conocimiento. Entonces, todo esto es locura para aquel que no cree en Dios, para aquel que desprecia y se burla de la palabra de Dios, y por lo tanto, al cristiano nos llaman intolerantes, carcas, que fomentamos odio porque no aceptamos lo que el mundo acepta, y lo que tenemos que hacer es estar firmes en tener convicciones y tener fe. No imponer, pero sí enseñar, porque es una obligación que tenemos de publicar, de predicar la palabra de Dios a través de nuestras fuerzas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tener que estar hablando del reino de los cielos, porque Dios quiere que se salven todos. No es para nosotros, sino para todos. Solamente, ¿no? Entonces, dicho esto, es lógico que el mundo, tal y como están las circunstancias que estamos viviendo, empiece a preocuparse. Y más cuando no se tiene la palabra de Dios, porque no hay nadie que pueda responder a las preguntas que toda persona se da o se hace en su mente. El hombre es un ser pensante, Dios lo puso con conciencia, con pensamiento y con conocimiento. El animal no se pregunta por qué estoy aquí, pero el hombre sí. Y ante Dios, hombre y mujer son exactamente lo mismo. Entonces, una persona que está bajo el pacto, bajo la palabra de Dios, bajo la sangre de Jesucristo, empieza a ver ciertas cosas. No me refiero a fantasmas y todas esas tonterías, sino a tener una sabiduría que no es suya, que se la prestan
porque no tenemos ninguna sabiduría, ser humano, respecto de la sabiduría de Dios. Y entonces por eso dice que la sabiduría para Dios es aquella persona, o sabio es aquella persona que, escuchando la palabra, la pone en acción. No basta solo con decir yo creo en Dios, pero luego todo lo que yo hago no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es evidente que vamos a pecar, es evidente que vamos a faltar. Yo no he dicho jamás que un cristiano sea perfecto, pero sí que es verdad que tenemos una tranquilidad que un pagano no puede tener, que un no creyente no la va a tener. Y hay muchos que se llaman cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque están equivocados. Están siguiendo doctrinas que no son propias de la palabra de Dios, empiezan a negarte que la Biblia sea la palabra de Dios, yo creo en algo, ese no es cristiano ni creyente, porque la Biblia no es a nuestro gusto, no Dios es a nuestra manera. Por lo tanto, vamos a ver que la apostasía empieza por la propia Iglesia. Ya hablé de la apostasía, pero es que los últimos tiempos van a ser y están siendo terribles. Y no me refiero a la sequía, al cambio climático y a todas estas desgracias que hay, la guerra con Ucrania, el problema ahora de Israel con Gaza y Cisjordania. Es que esto va a ir en aumento. Entonces, si no tenemos a Dios, no sabemos por dónde pisamos, porque si todo lo ponemos como hace el hombre carnal y materialista, toda nuestra alegría, toda nuestra seguridad la mantenemos en nosotros mismos, vamos a fallar, porque no somos Dios ni somos perfectos. Yo lo he dicho muchas veces. Acordaos de los grandes hombres de la historia que tuvieron un poder, incluso mujeres, como Catalina la Grande en Rusia, que tuvieron un poder impresionante en su época, pero todo eso se acabó. Hoy nadie se acuerda de ellos, sí, en los libros de historia. Polvo eres y polvo te convertirás. Por lo tanto, el hombre tiene que tener una visión más grande de lo que es lo que está viviendo. Y también tenemos que tener cuidado con lo que leemos, con lo que hacemos, con lo que vemos, porque ahí se infiltra el enemigo siempre. Y lo peor del caso es que mucha gente ya no lo ve. Ya no lo ve, como el maligno está metiéndose en todos los sitios, en las universidades, en los centros de comunicación, en el internet, todo el día lo mismo, contraviniendo la palabra de Dios, contra Cristo. Vosotros os metéis con cualquier líder espiritual y a lo mejor no pasa nada, pero metéis con Jesucristo, o sea, empezáis a hablar de Cristo y se vienen sobre vosotros como, pero terrible, como fieras. ¿Por qué? Porque hay una oposición espiritual que nosotros no vemos. Nosotros no lo vemos, pero está ahí. Entonces, somos ciegos, con nuestros propios ojos no podemos verlo, pero espiritualmente hay entes de maldad, como hay entes de bondad que nos protegen, los santos ángeles del Señor, que nos están ayudando a los cristianos. Recordar cuando Pedro y los demás apóstoles estaban encarcelados por los romanos, como los ángeles los liberan, un ángel los liberó. ¿Por qué? Porque Dios no los deja de su mano. Entonces, Dios es fiel para no abandonarnos. Y tenemos a Cristo, que es nuestro defensor. Por lo tanto, vale la pena ser cristiano, lo he dicho muchísimas veces, y con esto ya termino, pero quiero que por lo menos quede constancia de lo que yo pienso y de lo que yo siento, que vale la pena ser cristiano y cómo ve el mundo un cristiano y qué es lo que realmente vale. En el mundo tanto tienes, tanto vales, las amistades sí, puedes tener algunas, pero siempre hay mucho interés, aunque es verdad que hay buenos amigos, quien tiene un amigo tiene un tesoro, lo dice la Biblia. El amor, si no se tiene unos principios terribles y no se tiene al Señor, muchas veces lo vemos en estos cantantes y estos actores y estos futbolistas y estas personas que el mundo de alguna manera admira, cómo hoy tiene una mujer, un hombre y mañana otro y van de mano en mano. ¿Por qué? Porque no tienen felicidad. Entonces,
hay que decirle a la gente lo que no le gusta oír. ¿Por qué? Porque Dios nos lo manda. Es decir, si tú crees en la palabra de Dios y crees en los mandamientos de Dios, tienes que decirle a la gente lo que piensas tú de la palabra de Dios. Y cuando ellos te van a decir, no, eso es lo que tú piensas. No es lo que yo pienso. No es mi verdad, sino la verdad de Dios. Porque yo no valgo absolutamente nada, yo no estoy diciendo mi opinión, sino que la verdad de Dios. Y esto lo dicen, lamentablemente, porque me he encontrado en estos casos mucha gente que se dice que es cristiana y que cree en Dios. Ah, yo sí creo en Dios, pero no crees en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y por miedo, por falta de fe, muchas veces te dicen estas cosas, que no son más que disparates, pero no te metas con ellos. Porque entonces te dicen que tú les quieres imponer tu criterio. Entonces tienes que decir, no, yo no te impongo mi criterio, yo te digo que esta es la verdad de Dios, te guste o no te guste. Y ahí no hay padre, ni amigo, ni hijo, ni hermano, ni amiguito, ni nada. Es la palabra de Dios. Por eso dijo Cristo, os vengo a traer no la paz, sino la guerra. Os enfrentaréis padres con madres, hijos con hijos. ¿Por qué? Ahora lo entiendo. Por mí, por causa de mi nombre. Por eso, gozaos cuando os persigan, os insulten, os maldigan, porque a mí me maldijeron primero, por causa de mi nombre. Porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Esto es un pasar. Hoy tienes 20, mañana tienes 40, luego 50 y 80. Esto se va a terminar. Y en el momento que muramos, en nada estaremos ante el Señor. Si hemos sido fieles a su palabra y estamos bajo la sangre del Cordero, estaremos con Dios en el reino de los cielos. Pero si no, ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, es ahora, cuando estamos vivos, cuando tenemos que aceptar a Jesucristo. Después ya no, porque habrá un momento en que Cristo se va a revelar a todos y todo el mundo, sea creyente, no creyente, tal, dirá, efectivamente, este es el Hijo de Dios. Y lo tendrán que decir obligadamente, pero ya será demasiado tarde. Por lo tanto, es mejor decirlo en vida, cuando estamos aún en la tierra, cuando aún tenemos vida, que después, cuando ya no tengamos remedio. Por eso, y con esto ya termino, recordar que lo importante, lo verdaderamente que vale en esta vida, no es aquello que nos seduce materialmente. No pongamos, por favor, la seguridad en el dinero, en el poder, en el amiguito este, en el papá, en la mamá, en no sé quién, porque esto se va a acabar. Pongámoslo en Cristo. Y venid a mí, cargados y afligidos, que yo os consolaré como un niño en brazos de su madre. Y esto es lo que quería decir de lo que verdaderamente importa a un cristiano, a un creyente y lo que debería importar a todo ser humano. Y gracias por haberme escuchado.